Por favor, San Juan capítulo 7, versículo número 1. Juan 7, 1. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor a la letra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, oiga bien, andaba Jesús en Galilea. Esto que le voy a leer es impactante. Andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. No quería el Señor andar. Porque los judíos procuraban matarle. Pueden sentarse, hermano. Cuando veníamos manejando para la iglesia, yo le decía a mi esposa, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Y quién es Jesús para usted? Le pregunto yo en este día, ¿quién es Jesús para usted? Quiero que tengamos esa pregunta en nuestra mente. ¿Quién es Jesús para Roberto Lechuga? ¿Quién es Jesús para usted? De acuerdo al pasaje que leímos en esta hora, hermano, el Señor andaba en Galilea. Él estuvo mucho tiempo por ahí, por Galilea, porque no quería andar en Judea. Y la razón por la que no quería andar en Judea es porque los judíos procuraban matarlo, procuraban quitarle la vida. Usted sabe que a Jesús nadie lo mató, sino que Él entregó su vida. Pero aquí, antes de que el Señor hiciera este sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, pues andaban procurando matarlo. Eso significa que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo el Mesías prometido, tuvo que enfrentar muchos problemas. Y todo fue desde que inició su ministerio en la tierra. O sea que mientras Jesús no cumplía los 30 años, él vivía una vida tranquila como carpintero en Nazaret. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, cuando el Señor comienza, hermano, el ministerio terrenal, después de haber estado en el desierto, entonces Jesús comienza a tener problemas. Eso nos indica que cuando nosotros comenzamos a tener nuestro trabajo, comenzamos a trabajar en la obra de Dios. Usted sabe que obra significa trabajo. Cuando nosotros hablamos de la obra de Dios, estamos hablando del trabajo que tenemos dentro de los planes de Dios. Es un trabajo que no es remunerado. En cualquier trabajo que hagamos, lo que usted haga, siempre se habla del pago, del dinero. Ese es el trabajo que nosotros hacemos y que nos sirve para supervivencia en la tierra y para dar lo necesario a nuestra familia. Y cada uno nos dedicamos a diferentes tareas o diferentes cosas. Pero cuando hablamos de la obra, estamos hablando de un trabajo que hacemos para el reino de los cielos, en donde nuestro pago no está aquí en la tierra, sino que está en el reino de los cielos. El Señor dijo que no hagamos tesoro aquí, sino que hagamos un tesoro allá arriba. Bendito el nombre del Señor. Y desde el momento en que el Señor comienza su ministerio, después de haber derrotado a Satanás y a todas sus legiones allá en el desierto, bendito el nombre del Señor, comenzó a tener problemas. Y uno de los problemas grandes que tenía Jesús era la gente que lo rodeaba. La gente que estaba rodeando a Jesús era de lo peor. Era gente religiosa. Y la religión siempre mata. La religión siempre es tipo de muerte. Y mi querido hermano, por eso Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero estas personas, hermanos, los judíos que rodeaban a Jesús, le estaban provocando problemas. Por eso le leo ahí de nuevo, no quería el Señor andar en Judea. Si no quería era porque allí había un problema. ¿Y cuál es el problema? Lo querían matar. Lo querían matar. Entonces, basado en eso, ahí los judíos, hermanos, comienzan a declarar y a decir, ¿quién es Jesús para ellos? Por eso le digo a usted, para usted, ¿quién es Jesús? Porque lo querían matar, pero preguntémonos, ¿por qué querían matar a Jesús? ¿Por qué querían matar a Jesús? Si Jesús nunca hizo nada malo, dice la Biblia que nunca abrió su boca para hacer nada malo. No tenía, pero ni malos pensamientos. Santo entre los santos. Entonces, ¿por qué lo querían matar? Porque Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Y los judíos, hermanos,
Los judíos no creían en la deidad de Jesús. Ellos no creían, hermano, que Jesús, fuera el Hijo de Dios. ¿Qué pasa, hermano, si hoy en día le preguntamos a cualquier persona si cree en Jesús? La mayoría de personas va a decir, sí creo en Jesús. Yo sé quién es Jesús. Y le podría decir que la mayoría contesta así. No podemos generalizar, porque dentro de todo el grupo de personas también existe el ateísmo. Personas que no creen en Dios. Y si no creen en Dios, pues tampoco creen en su Hijo. ¿Me explico? Entonces hay gente que no cree en Jesús, no cree en Dios. Pero la gente que dice yo creo en Jesús tiene que basar lo que cree en una fe que sea totalmente real, una fe que sea genuina, una fe que sea sólida. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a nosotros a tener identidad. El que cree en Él, entonces, tiene que hacerlo con una fe robusta. Tenemos que hacerlo con una fe muy sólida, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en Jesús, no solamente estoy creyendo en el Hijo de María, no solamente estoy creyendo en el carpintero de Nazaret, sino que estoy creyendo en Jesús como Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo unigénito del Padre. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa verdad era el tropiezo que tenían los judíos. Esa verdad, hermano, era lo que ellos no aceptaban. Ellos lo tomaban como una blasfemia y por eso procuraban matarlo. Eso le estaba creando entonces a Jesús esa situación de no querer estar allá en aquel lugar porque procuraban matarlo los judíos. No significa que los judíos pudieran tener el poder para hacerlo, sino que el Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo que no había llegado su hora todavía y salió en medio de ellos y nadie le tocó. Aun cuando le tomaron prisionero, que dijeron, ¿quién es Jesús? Y dijo, yo soy, la gente caía delante de él. No había llegado su hora, no había llegado su momento. Pero los judíos, hermanos, tenían tropiezo con eso. Creer que Jesús era Dios. Creer que Jesús es Dios. Hay mucha gente que tiene problemas con eso. Hay mucha gente que tropieza con eso. Jesús es Dios. Y esa es la verdad que queremos, hermano, tocar en esta hora. ¿Por qué? Porque los judíos creen que hay un solo Dios, no tres. Y nosotros sabemos que Cristo dijo en San Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que, hermano querido, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No existe la palabra Trinidad. Pero sí nos dice la Biblia, en Génesis 1:26, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y dijo, hagamos pues al hombre. Entonces cuando dijo Dios, hagamos al hombre, está hablando en plural. Estaba hablando con alguien. Ahora usted me dirá, pero podía estar hablando con ángeles. Los ángeles no tienen capacidad de crear. No tienen el poder de crear. Cuando Dios dijo, hagamos, estaba entonces con el Padre y estaba con el Espíritu Santo. Cuando fue bautizado en el Jordán, hermano querido, dice que Jesús estaba en el agua, el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma y se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, hermano, son tres, dice la Escritura, los que dan testimonio en el cielo. Mi amado hermano, los judíos no aceptan eso. Los judíos creen solamente en Jehová. Los judíos no aceptan que Jesús sea el Hijo de Dios. Los judíos no aceptan eso. Y por esa razón, en aquel tiempo, procuraban matarlo. Procuraban matarlo. Mire, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, donde nos dice la Biblia que el Verbo se hizo carne, dice que habitó entre nosotros. ¿Y qué escribe ahí Juan? Y vimos su gloria, dice, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces aquí se nos dice en Juan 1:14, cómo el Verbo fue hecho carne. Si usted lee la Escritura, dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, cuando hablamos del Verbo, estamos hablando de la acción.
Una palabra se puede transmitir de dos maneras, hablada y escrita. Y eso, mi querido hermano, cuando Dios comenzó a enviar su palabra, los hombres de Dios escribían la Biblia, escribían lo que nosotros leemos, pero la gente no entendía. Y fue por eso necesario que se cumpliese Juan 1:14, el verbo, la acción, el creador, el que hizo todo, se hizo carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Y luego el escritor pone entre paréntesis un comentario personal de Juan. Dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Muy bien. Entonces, los judíos no entienden cómo el Dios Todopoderoso, que dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es espíritu. Por eso los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Pero fíjese, hermano, que aquí dice que vimos su gloria. En San Juan 1:14 dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito. Ahora, ellos no entienden cómo Dios, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios creador, Elohim, el que está sentado allá en el cielo, mi hermano querido, cómo caminó entre ellos cuando el Verbo se hizo carne. Para ellos Jesús no era Dios, para ellos Jesús era el Hijo de María. Ellos no sabían que había sido engendrado por el Espíritu Santo. La gente decía, este es Jesús el carpintero, hijo de José el carpintero y de María. Y si usted lee en Marcos capítulo 6, dice en los versículos 1 al 6, ¿no están aquí con nosotros también sus hermanos y sus hermanas? Y da los nombres. Marcos capítulo 6, léalo en su casita. Entonces los judíos no creen, no aceptan que Dios se hizo carne. No aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces por esa razón procuraban matarlo. Por esa razón procuraban quitarle la vida. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Quiero dejar claro que nosotros no somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo judío. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo que nacimos en Pentecostés, capítulo número 2. Nosotros somos la iglesia del Cordero. Y nosotros sí creemos que Dios se hizo carne. Nosotros los cristianos sí creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre. Nosotros creemos a la doctrina completa, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo número 16. Le respondió Pedro a Cristo cuando Jesús preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le dice en el versículo 16 de Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí ya no le menciona como Jesús, porque Jesús es la parte humana que puso María. Cristo es la parte divina, lo que puso Dios. Fue engendrado por el Espíritu Santo, no por José. Los otros hijos que tuvo María fueron engendrados por José. María dejó de ser virgen en el momento en que nació Jesús, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente enseña que la virgen es virgen siempre. Y no es así. Ella tuvo más hijos, Jesús tuvo medios hermanos, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y contestó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si usted se da cuenta que hay una palabra de revelación, aquí hay una palabra de victoria, hay una palabra de bendición, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, los judíos tenían problemas para creer en Jesús. Jesús predicaba la verdad y dice, porque os digo la verdad, no me creéis. Entonces, hermano querido, ¿cuánta gente tiene problemas para creer en Jesús hoy en día? ¿Cuánta gente tiene problemas para poder creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? En el Evangelio según San Juan, nos podemos nosotros dar cuenta de una historia que está ahí relatada acerca de un ciego de nacimiento. Un ciego. Era un hombre ciego. Y yo quiero utilizar esta historia como base para que podamos entender
¿Cómo hay personas que no creen en Jesús? ¿Cómo hay personas que no creen que Jesucristo sea Dios o el Hijo de Dios? Bendito el nombre del Señor. Dice el versículo 1 de ahí de Juan 9. Mire lo que dice. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El hombre era ciego. El hombre no miró a Jesús, pero Jesús miró al hombre. Mire, esto es importante, porque hay cuánta gente ciega hoy en día que no mira a Cristo Jesús, pero Jesús está mirando a toda la humanidad. Dice la Biblia que los ojos del Señor están sobre los hombres para ver si hay algún entendido que busque su rostro. Muy bien, Jesús se fija en el ciego no se fija en Jesús. Y le preguntaron sus discípulos a Jesús, oiga esta pregunta, Rabí significa maestro. Le estaban diciendo, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos pensaban que por el pecado de un padre, un hijo podía cargar una circunstancia, un problema, un dolor, una enfermedad, una dolencia. El Señor le respondió cuando le dijo, no pecó este, ni tampoco pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso quiere decir que una persona cuando está ciega, una persona cuando es ciego espiritual, una persona cuando no ve a Jesús, una persona, hermano, que no entiende las cosas de Dios, una persona a la cual Dios lo está viendo constantemente y le está dando oportunidad de que reciba a Cristo en su corazón, hermano. Óigame, esto es tremendo, porque cuando Dios le da la oportunidad es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso quiere decir que si usted creyó, usted recibió a Jesús, usted que está en su casa recibió a Cristo, es para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Eso quiere decir que las obras de la carne quedan a un lado. Dios es el que se está manifestando. Pasemos al versículo número 6. Dice, dicho esto, escupió el Señor en tierra y hizo lodo con la saliva y le untó con el lodo los ojos al ciego. Versículo 7, ¿qué le dijo? Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ahora, ahí entre paréntesis aparece en su Biblia una frase también, que es lo que significa la traducción de Siloé. Siloé significa enviado. Diga conmigo, enviado. Y aquel hombre fue entonces, se lavó, y dice la Biblia que cuando regresó viendo. El ciego regresó viendo. El ciego obedeció. El ciego, hermano, recibió la vista. Le pregunto a usted, antes de seguir adelante, ¿este ciego creía en Jesús? ¿Le creyó a Jesús? Mire, la forma en que Jesús trató a esta persona, obviamente, es una forma que desconcertó a las personas que estaban presentes. Cualquiera hubiera pensado, el maestro va a poner sus manos en los ojos del ciego y el ciego va a recibir la vista. Pero no, el Señor escupió en tierra y con la saliva hizo lodo. Y el lodo lo untó en los ojos del ciego. Mire, cuando nosotros no tenemos una fe sólida en Cristo, cuando nosotros no le creemos totalmente a Cristo, vamos a necesitar de algún recurso que apoye nuestra fe. Vamos a necesitar algo. Hay personas, hermanos, que hemos recibido sanidades grandes de Dios a través de la fe. Y hay personas que necesitan de un medicamento, aunque no sea medicamento. Porque yo le pregunto, el lodo, ¿qué clase de medicamento era? No hay medicina en el lodo. Lo que Cristo hizo fue ayudar a este hombre. Lo cierto de todo es que dice la Escritura que este hombre ciego, ¿cómo regresó? Regresó viendo. Estaba ciego, pero ahora regresa mirando. Aquel hombre que nunca había visto, porque dice la Biblia que era ciego de nacimiento, ahora regresa viendo las maravillas de la creación de Dios. Comienza a ver, hermano, a veces necesitamos primero la obediencia para luego ver. Porque yo le dije al principio, Jesús vio a este hombre, pero este hombre no vio a Jesús porque era ciego. Pero ahora que regresa, comienza a ver, hermano, al Rey de Reyes, comienza a ver al Creador de todas las cosas, comienza
a ver a Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Y solo el hecho de que este hombre regresó viendo era motivo suficiente para glorificar a Dios. Muy bien. Yo creo que con eso cualquiera hubiera reconocido que Jesús es Dios. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿qué pasó? Fue todo lo contrario. Cuando todos deberían de haber reconocido el poder de Dios manifestado en Jesucristo. Imagínense, hacer lodo, mando al ciego al estanque Siloé, aquel va, se lava, regresa y regresa viendo. Esto se llama aquí y en cualquier parte del mundo y del universo milagro. Esto fue un milagro. Un hombre ciego de nacimiento. Ahí en San Juan capítulo número 9, versículo número 16. Dice que cuando sucedió esto, algunos de los fariseos comenzaron a hablar. ¿Y qué decían? Este hombre no viene de Dios. Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. El día de reposo era el día sábado. Y había sido, hermano, escrito por mismo Dios que el día sábado iba a ser guardado por el pueblo de Israel, como un mandamiento. Pero Jesucristo vino y hizo la obra en un día sábado. Cualquier persona quiere cualquier excusa para no creer en Dios, para no recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque le gusta su estilo de vida, porque le gusta vivir como vive, porque le gusta estar en el pecado, porque el pecado en sí, hermano, atrae. El pecado en sí, hermano, causa algún tipo de placer en el hombre pecador, mi querido hermano. Pero los fariseos decían, fariseos eran religiosos. Ahora, interesante porque los fariseos eran gente que conocían la ley, gente que conocían a Dios, pero no conocían a Jesús. ¿Por qué? Porque no lo reconocían como hijo de Dios. Porque para ellos era un hombre más. Algunos lo podían ver como un profeta, pero hasta ahí. No podían aceptar que Jesús fuera el Hijo de Dios. Entonces, mi querido hermano, unos decían, no puede proceder de Dios, porque lo hizo en sábado. Pero si usted ve el versículo número 33, habían otras personas que decían, si este no hubiera venido de Dios, no hubiera podido hacer nada. Si este no hubiera venido de Dios, nada podría hacer. Entonces habían dos grupos, como los dos ladrones que estaban allá en el Gólgota, uno a la derecha y otro a la izquierda. En medio está el Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Mostrando su amor hacia la humanidad. Siempre hubo uno que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le contestó, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro hombre injuriaba, el otro hombre maldecía. Hay dos grupos, hermano, en el mundo. Los que creemos a Jesucristo, los que creemos en Dios, los que adoramos su nombre, los que lo exaltamos, bendito el nombre de Cristo, y un grupo de personas que no creen. Entonces, mientras en el versículo 16... unos decían que no podía venir de Dios, en el versículo 33 dicen que si no fuera de Dios no podría hacer estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué es lo que Jesús hace? Si usted lee todo el capítulo en su casa, se va a dar cuenta, hermano, que ahora no era Jesús el que estaba teniendo problemas. Ahora, ¿quién era el que tenía problemas? Lea el pasaje en su casa y se va a dar cuenta que el que comenzó a tener problemas fue el ciego. Mientras era ciego, o sea, mientras que no conocía a Jesús, mientras que no lo recibía, no tenía problemas. El mundo lo ayudaba. Pero cuando conoció a Jesús, el ciego comenzó a tener problemas. La religión comenzó a atacarla. Comenzaron a cuestionarlo, comenzaron a preguntarle, ¿quién te sanó? ¿Por qué estás sano? Y comenzaron a interrogarlo. Hasta que él dijo, yo no sé quién me sanó, yo lo que sé es que era ciego antes y ahora veo. ¿Verdad? Fueron a interrogar a los padres, ¿qué fue lo que pasó con su hijo? Y los padres dijeron, ¿saben qué edad tiene él? Pregúntenle a él. Pero el ciego comenzó a tener problemas. Siempre que conozcas a Jesús, que recibas a Jesús, vas a comenzar a tener problemas. Dice el versículo número 34. Que respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Acuérdense que le preguntaron a Jesús sus apóstoles, ¿quién pecó, este o sus padres?
Y Jesús dijo, no pecó ni este ni pecaron sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, ¿qué piensa la religión? ¿Qué es lo que piensan los judíos? Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Tú eres el ciego. Tú eres el que estaba en esa condenación, en ese estado, por el pecado que tenía. Y ahora dice, ¿nos quieres enseñar a nosotros? ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. ¿De dónde lo expulsaron? De la sinagoga. Cuando usted recibe a Cristo, lo primero que hacen es dejarlo fuera de su religión. No aceptan. Nos ven mal. Y cuando alguien era expulsado de la sinagoga, ¿sabe qué era lo que estaban haciendo realmente? Quitarle un derecho que tenía por nacimiento. Quitarle un derecho que le correspondía. Él era ciego, muy bien. Mientras era ciego, era aceptado dentro de la comunidad judía. Era aceptado dentro de los judíos. Pero cuando conoce a Jesús, cuando es liberado, ¿qué pasa? Lo expulsan. En otras palabras, le quitaron el derecho a seguir siendo judío. Aquel hombre comenzó a tener problemas serios. Aquel hombre comenzó a tener problemas porque expulsar a alguien de la sinagoga significaba que ya no podía seguir siendo parte del pueblo judío. Significaba que había hecho algo muy malo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que los fariseos lo expulsaron. ¿Por qué? ¿Qué hizo de malo el ciego? ¿Recibir la vista? ¿Qué hizo de malo una persona cuando recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? ¿Recibir la vida eterna? Y porque recibimos la vida eterna y cambiamos nuestra forma de vida, cambiamos nuestro estilo de vida, dejamos de hacer lo que era malo, ahora la gente nos juzga, ahora la gente nos rechaza, ahora la gente nos deja fuera, ahora no quieren nada con nosotros. Hay poder en el nombre de Cristo. Yo pienso que el ciego no le importó eso. ¿Por qué? Porque recibió lo que no podía recibir de la religión, recibió lo que no podía recibir de nadie. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, no solamente le dio la oportunidad de ser salvo, hermano querido, sino que le devolvió la vista, o más bien dicho, se la dio porque nunca la había tenido. Los fariseos lo que querían, hermano, era que no creyera el ciego en Jesús. ¿Recibiste tu milagro? Bien, pero no creas en Jesús. Usted sabe que hay mucha gente que ha asistido a muchas congregaciones, ya ha estado en algunos servicios, y esta gente, mi amado hermano, ha recibido milagros. Y el diablo es engañador. Un milagro no salva, un milagro sana. Un milagro no salva. Cuando Jesús estaba en aquella casa y los hombres llevaron al paralítico y rompieron el techo de la casa y bajaron al paralítico, ¿qué fue lo que Jesús le dijo al hombre? Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Jesús se preocupó más del perdón de sus pecados que de la sanidad de su cuerpo. Y cuando los fariseos y los que estaban ahí comenzaron a cavilar en sus corazones y comenzaron a murmurar, entonces Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir entonces? ¿Tus pecados son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Y cuando dijo esto, el hombre se levantó, agarró su lecho y salió caminando glorificando a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Eso fue el milagro. Pero el Señor primero le ofreció la salvación. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano querido, que los judíos sabían que había obrado el Señor un milagro. Que nadie había podido hacer nada por aquel ciego. Nadie se había interesado por el ciego. Hasta que Jesús lo buscó. Hasta que Jesús puso allá sus ojos en él. Porque él fue el que vio al ciego de nacimiento. Óigame, mi querido hermano, mientras nosotros estamos lejos de Dios, nadie se interesa por nosotros. Nadie nos cuida. El único que nos sirve todos los pecados en bandeja de plata es el mismo diablo. Pero cuando el Señor nos da la oportunidad, cuando nosotros somos liberados, cuando la sangre de Cristo nos limpia, cuando las cadenas son rotas, entonces el enemigo comienza a atacar nuestra vida. Todos los judíos no querían que este ciego creyera en Jesús. Y prácticamente estaban diciendo, no tienes que creer al que te dio la vista. Recibiste la vista, pero no creas al que te la dio. No creas en él. Ahora, lo increíble de todo,
Yo le pregunto, ¿sabía el ciego quién era Jesús? No. El ciego no sabía quién era Jesús. Ni siquiera lo había podido ver nunca. Entonces, ¿qué aprendemos? Que para arrepentirse, oiga, para arrepentirse el hombre primero tiene que ver. El ciego primero vio. Y hasta que recibió la sanidad, no se había arrepentido. Hasta que recibió la sanidad, recibió la sanidad y no creía porque no sabía. Entonces por eso los judíos están diciendo, no creas al que te dio la vista. Ese ciego nunca había visto a Jesús. Y entonces ahora se tenía que arrepentir para poder ver. En el versículo 35, miren lo que dice la Biblia. Oyó Jesús oyó que habían expulsado al ciego. Jesús oyó que los judíos lo habían dejado fuera de la comunidad judía. Y lo buscó, porque dice lo halló, ¿verdad? Cuando usted halla algo es porque lo tiene que buscar. Dice que hallándolo le dijo, ¿qué le preguntó el Señor al ciego? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué le respondió el ciego? ¿Y quién es? Fíjense qué tremendo. El Señor lo encuentra y ya estaba sano, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y le contesta, ¿quién es? ¿Quién es? Yo quiero saber quién es para poder creer en Él. ¡Aleluya! Tengo que saber quién es. Y Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo es. Pero si usted se da cuenta, primero le dio la vista para que lo viera. Porque si no ve a Jesús no hay salvación. La gente puede ver a María, puede ver a Pedro, puede ver a quien quiera, pero que mientras no miren a Jesús, el Hijo de Dios, el camino, la verdad, la vida, el verbo de Dios, el unigénito del Padre, podrán ver a todos, pero no podrán tener ni arrepentimiento ni podrán conocer al Hijo de Dios. ¿Qué dice que hizo el ciego ahí en el versículo 38? Le dijo, creo, Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Comenzó a adorarlo, fíjese. O sea que la gente, hermano, que sabe quién es Jesús, pero no cree en Jesús. Hay gente, hermano, que puede religiosamente tratar de esconder sus pecados, sus culpas. Pero Dios, hermano, se manifiesta en medio de aquellos que creen en Jesús. Si tú crees en el Hijo, el testimonio de Juan es este: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no, como el único camino, la única verdad. Entonces, hermano querido, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser nosotros salvos. ¿Qué es lo que hace Dios entonces con aquel hombre ciego? Le quita la ceguera. ¿Para qué? Para que pueda adorar a Dios, para que pueda adorar a Jesús, para que pueda reconocerlo como Jesús. ¿Por qué? Porque desde niño había sido instruido, hermano, que nadie podía ocupar el lugar de Dios. Aunque el ciego había sido expulsado, aunque ese ciego dejó de ser judío, aunque ese ciego sabía que no podía adorar a nadie, solo a Dios. Él sabía, porque ellos instruyen a los niños, no puedes adorar a nadie, solamente puedes adorar a Dios. Sin embargo, el ciego creyó. El ciego creyó que Jesús le había dado la vista. Y en ese momento, óigame bien, el ciego creyó que Jesús era Dios. Que Jesús era Dios. Cuando el ciego creyó que Jesús era Dios, entonces lo apartaron totalmente. Ahora, ¿se acuerda cuando
En la isla de Malta llega Pablo con Bernabé y hay una tormenta. Los nativos de la isla recogen unas ramas, hacen una hoguera, lo muerde una serpiente a Pablo, muy venenosa, dice la Biblia, y Pablo con la serpiente prendida en la mano va al fuego, la sacude en el fuego, la serpiente cae y se muere. Y todos esperaban que Pablo se hinchara y se muriera, pero a Pablo no le pasó nada. A Pablo no le pasó nada. Óigame, mi querido hermano, ¿y qué fue lo que hicieron los hombres? Se pusieron a adorarlo porque pensaron que eran dioses griegos. Y comenzaron, y Pablo dijo, no lo hagas porque yo soy hombre como tú. Y tuvieron verdaderos problemas porque no lo lograban convencer, hermano, a los nativos de la isla que no los adoraran. ¿Sí me explico, hermano? Mire, pero me interesa también mencionar algo. Cuando la serpiente mordió a Pablo, buscó el fuego y ahí sacudió la serpiente. La serpiente es tipo de demonio, la serpiente es tipo de problema, la serpiente es tipo de prueba. Bendito el nombre de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? No se quedó con la serpiente prendida. Cuando tú tengas problemas, cuando tengas aflicciones, cuando tengas ataques, llévalos al fuego de Dios, llévalos a la presencia de Dios. Ahí sacude los problemas en el nombre de Cristo, sacude las situaciones en el nombre de Dios. Pero hay mucha gente que tiene problemas y ahí los carga todos los problemas prendidos, hermano, sacúdalo. Pablo no se quedó con la serpiente, la sacudió en el fuego. Sacudamos esta noche los problemas en el fuego de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro no se dejó adorar, Pablo no se dejó adorar, pero Jesús se dejó adorar del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, este ya me vio, este ya me reconoció, este ya sabe que yo soy Dios, este sabe que el Padre y yo somos uno, este sabe que el que me adora a mí está adorando al Padre, el que me oye a mí está oyendo al Padre. Y Jesús se dejó adorar por aquel que había sido ciego. Interesante que mientras era ciego no era ningún adorador, pero cuando conoció la verdad, dice Juan 8:32, la verdad os hará libre, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cuando hemos conocido la verdad, no nos cuesta adorar a Dios, no nos cuesta humillarnos, no nos cuesta doblar nuestras rodillas. Bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Jesús, cuando se es reconocido como Dios, se deja adorar. Esta noche lo adoramos, esta noche exaltamos su nombre. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Pero los judíos, por otro lado, no aceptan que ningún hombre se presente como Dios. No lo aceptan. Esto es tremendo. Y algunas personas pueden decir que Jesús fue un gran hombre, pero no Dios. Algunos judíos pueden decir que reconocen que Jesús fue un profeta, pero no Dios. ¿Cuántos aquí reconocemos que Jesús es Dios? Gloria a Cristo Jesús. Y eso es la diferencia entre la fe y la incredulidad. Creer o no creer. O creemos que Jesús es Dios, o creemos que Jesús es un hombre solamente. Que el pueblo judío, por eso no va a participar de las bodas del Cordero, ¿sabe? Por eso no va a participar de las bodas del Cordero el pueblo judío. Imposible que lo haga. ¿Por qué? Porque no cree que Jesús es Dios. Y la Biblia dice claramente, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia dice también, para que los que creen, no hay imposible para los que creen. Entonces el creer es una bendición. El ciego en realidad, hermano, Dios permitió que recibiera la vista para poder creer, porque si estaba ciego, un ciego no puede creer. Muéstrele usted a un ciego el color de una rosa, muéstrele la sonrisa de un niño, muéstrele los rayos del sol. El ciego no entiende lo que es la belleza de la creación de Dios. Y Dios dijo, este ciego no va a creer. ¿Se acuerda lo que le dijeron, lo que dijo Jesús? Para que las obras de Dios sean manifiestas en él.
Para eso nació ciego. Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía un propósito, Dios ya tenía establecido que ese día iba a tener un encuentro con su Hijo amado Jesucristo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es una bendición, hermano. El que estemos aquí nosotros y que creamos que Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios, es una bendición muy grande. Bendito el nombre de Cristo. Entonces, la diferencia entre la fe y la incredulidad o la religión es, hermano, no aceptar a Jesús como Dios. Creer en Jesús como Hijo de Dios, pero como Dios también, es esencial para el cristianismo. Si tú quieres tu vida llena de milagros, llena de la gloria de Dios, crea en Jesús como el Hijo de Dios, pero cree en Jesús como Dios también, porque Jesús es Dios. Porque creer que Jesús fue un hombre no es suficiente. Creer que Jesús fue un profeta no es suficiente. Bendito el nombre de Cristo. El asunto, hermano, no es que creas en Jesús, sino lo que crees de Jesús. Mucha gente cree en Jesús, pero no cree que sea el Hijo de Dios. Mucha gente cree en Jesús, pero no cree que sea Dios. Entonces ese no es el asunto, hermano. El asunto no es creer, hermano, que fue un profeta o que fue un hombre o que fue una persona que hizo muchas obras buenas. Los creyentes tenemos que decir lo que dijo Pedro cuando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Jesús le dijo: esto no te lo reveló carne. Esto no te lo reveló un maestro. Esto no te lo reveló Jesús. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Óigame, una revelación de ese tipo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Entonces nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también creemos que Jesús es Dios. Creemos que Jesús es el camino. El creerlo, hermano, nos ha llevado a nosotros y a todos los que creemos a ser hijos de Dios. El amor de Dios se manifiesta. El amor de Dios es tan grande. Bendito el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en Jesús, ¿sabe qué es lo que estoy creyendo? Que Dios mismo se hizo hombre para cargar mis pecados. Que Dios se hizo hombre para llevar mis enfermedades. Que Dios se hizo hombre para llevar mi culpa. Cuando nosotros creemos que Jesús murió, estás creyendo que Dios murió por ti. Que Dios descendió porque te ama tanto. Porque Dios su amor lo manifiesta en el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Por eso debe ser amado Dios. Por eso debe ser amado Jesús. Por eso amamos al Espíritu Santo. Porque el mismo Dios descendió, dejó su gloria para venir a ocupar nuestro lugar, para venir a morir por nosotros en el Calvario. ¿Cómo no creer que Jesús es Hijo de Dios? ¿Cómo no creer que Jesús es Dios? ¿Cómo no creer que Dios murió por mí, llevó mis culpas, mis pecados, cuando nos mostró en la cruz del Calvario? ¿Saben quién es Jesús? Dios nacido en la tierra. Dios nació. Dios se hizo hombre. Pero repito y aclaro, no fue engendrado por José. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Óigame, qué tremendo. Y una misma estrella del cielo iluminó el lugar donde nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en un establo muy pobre, en un pesebre, donde el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. La gente le cerró las puertas, no hubo quien lo ayudara, pero allá estaba mostrándose la gloria de Dios, allí estaba mostrándose el poder de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue engendrado por el Espíritu Santo.
Ahora, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, estamos hablando del nacimiento de Dios en forma corporal, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero no significa que Jesús comenzó a existir cuando nació. Nosotros sí. Nosotros sí comenzamos a existir cuando nacimos. Pero Jesús no. Porque Jesús ya era desde el principio. El verbo era Dios, estaba con Dios. En el principio, bendito el nombre del Señor Jesucristo. O sea que Él desde el principio estuvo con el Padre. Y cuando nació en Belén estuvo con José. Pero antes de su nacimiento estuvo con el Padre. Por eso el Padre le devuelve la gloria que un día tuvo. Y nuestro Señor, cuando resucitó, subió a sentarse a la diestra del Padre. Él está sentado allá en su trono, esperando el momento de venir a levantar a su iglesia, a la de lo que Él vive. Entonces, hermano, la diferencia entre fe e incredulidad no es que tú creas en Jesús, sino que tú creas que Jesús es Dios. Y aquí en este púlpito, aquí se predica que Jesús es Dios. Aquí se predica que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí se predica, bendito el nombre del Señor, esta gran verdad. ¿Por qué? Porque Jesús cargó con mi culpa. Dios cargó con mi culpa. Un hombre no hubiese podido. Fue Dios en forma de hombre. Ahora, como sumo sacerdote, sufrió lo mismo que nosotros. De hecho, usted sabe que cuando estuvo en el desierto y el diablo atacó, cuando le atacó fue cuando Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Por qué? Porque estuvo sujeto a su humanidad como estamos nosotros. Si nosotros dejamos de comer, vamos a tener hambre. Si Jesús dejó de comer, Él estuvo 40 días y 40 noches sin comer, ni beber. Y el día 40 tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, mostró una debilidad humana. Y cuando mostró Jesús la humanidad que tenía, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Porque el diablo sabía que Jesús tenía hambre. ¿Y qué quiso hacer? Poner en duda lo que Jesús sabía desde siempre. ¿Sí me explico, hermano? Entonces yo sé que Dios cargó mi culpa. Por eso amo a mi Cristo. Por eso lo sirvo con todo mi corazón. Y no importa mi condición, no importa mi cansancio, no importa mi fatiga. Sirvo a mi Dios con todo mi corazón. Porque yo sé que Él vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Porque yo sé que Él fue el que hizo todo el sacrificio perfecto. Por eso, siendo un Dios de amor, hablábamos con mi esposa hoy, la esencia de Dios es amor, porque Dios es amor. Siendo un Dios de amor, se identifica contigo en tu dolor, en tu angustia, en tu pena, en tu quebranto. Cuando estás enfermo, ahí se identifica a Dios. Ahí está el amor de Dios en tu vida. Ahí está el amor de Dios en tu casa. Cuando como madre estás sufriendo por lo que estás viviendo en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia. Ahí está el amor de Dios contigo. Ahí se está identificando el Dios Todopoderoso, bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Entonces el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan supremo. El amor de Dios es, hermano, infinitamente maravilloso. ¿Cómo no vamos nosotros a decir como aquel ciego, yo creo? ¿Cómo no vamos a decir como aquel hombre que fue ciego, yo te adoro, Jesús, te adoro con toda mi alma, te adoro con todo mi ser? Porque cuando tú adoras a Jesús, estás adorando al Dios Todopoderoso. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú puedas ser salvo. Alabado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor sanó a un paralítico, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Jesucristo vino, hermano, a deshacer las obras del diablo.
No importa lo que el diablo haya hecho en la vida de cualquiera, la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre rompe cadenas, transforma vidas, restaura hogares, hace milagros en los matrimonios. El Dios Todopoderoso puede darte la respuesta a las peticiones de tu corazón. Por cuanto has creído, el Señor le place bendecirte. Hay respuesta a tus peticiones. Tus respuestas están en el reino de los cielos, allá en el cielo. Está tu milagro, tiene tu nombre, está escrito. Solamente sigamos adorando a Dios. Adorémoslo con todo nuestro corazón, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. Bendito el nombre de Cristo. Que Jesús quebrantara el día de sábado era algo grave en medio de los judíos. Pero Él dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y como Él es soberano, diga conmigo soberano. Soberano significa que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando lo quiere. Y que no hay nadie que le pueda decir: ¿por qué sanaste en sábado? Eso es tremendo. Entonces, cuando Jesús dijo: mi Padre es Dios, estaba diciendo: yo tengo la misma sustancia de mi Padre. Si mi Padre es Dios, yo soy Dios. Si mi Padre es el creador de todo, yo soy creador de todo. Si mi Padre es el Rey del universo, yo soy Rey con Él. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que aunque la Virgen concibió, que aunque la Virgen dio a luz un hijo, bendito el nombre del Señor, y dice la Escritura, hermano, que iba a llamarlo Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros, exactamente, hermano. Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que cuando Jesús nació, Dios descendió. Dios se manifestó. La gloria de Dios se manifestó en medio de los hombres. Mi amado hermano, cuando tú crees en Jesús, estás creyendo en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no cree en Jesús. No está completo el asunto. Entonces yo creo en Jesús, estoy creyendo en Dios. Y hay gente que dice: no, pero es que yo creo, pastor, pero a mi modo. Yo creo a mi manera. Es que desde pequeño he sido así. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Eso desde pequeño he sido instruido así. Así me enseñaron a mí. Pues le enseñaron mal. Fue mal instruido. Fue mal enseñado. Porque el Señor dijo claramente que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra. Y habla también de la adoración. Hay mucha gente que adora imágenes. Yo sé que estas palabras golpean a mucha gente. Pero yo le invito a usted con mucho respeto que lea el Salmo 115. Ahí le va a decir a usted lo que son las imágenes, lo que son los ídolos. Y hay mucha gente que aman y adoran imágenes. Y la Biblia dice claramente que el Señor dijo: hermano, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Eso quiere decir, hermano, que tenemos un Dios que es celoso. El Dios nuestro no comparte su gloria con nadie. El Dios nuestro pide que, hermano, que seamos adoradores exclusivos de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede servir a dos señores. Hermano querido, o amamos a Dios Todopoderoso, o hermano querido, o amamos la religión que nos permite tanto libertinaje. Le quiero decir algo: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito el nombre del Señor. Y siempre nos va a llevar de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Siempre nos va a dar el privilegio de movernos delante de su presencia. Pero cuando nosotros, hermanos, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Por qué? Porque no hay hombre sobre la tierra que pueda, hermano, imaginarse cómo es Dios. Nadie. En el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 58, leemos que Jesús mismo dijo: antes que Abraham fuera, soy yo. Antes de Abraham. ¿Y cuánto tiempo antes de Jesús vivió Abraham?
Y Jesús está diciendo, antes de Abraham yo ya era. ¿De qué está hablando? De su preexistencia, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene futuro, no tiene pasado. No existe. Acuérdense que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa y la omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. Y eso quiere decir, yo soy el alfa, soy la omega, soy el principio, soy el fin. El Señor no tiene pasado, el Señor no tiene futuro. El Señor, hermano, es Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En otras palabras, hermano, lo que vivió en el principio, cuando creó todas las cosas, era el presente de Dios. Lo que vivió con Jesús fue el presente de Dios. Lo que estamos viviendo nosotros es el presente de Dios. Lo que viene para mañana es el presente de Dios. Dios vive en un presente infinito. Dios vive en un presente total. Él no tiene como nosotros el pasado. Usted se recuerda cuando era niño. Usted se recuerda, hermano, sus años mozos. Usted se recuerda cuando se graduó de la escuela. Usted se recuerda de todo eso, es su pasado. Pero Dios no tiene pasado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Mi Dios tiene solo presente. Bendito el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él existe en la eternidad. Él se mueve en la eternidad. Y la eternidad no existe el tiempo. ¿Sí me explico? Óigame, esto está poniendo bueno. Si tú crees en Jesús, pero no lo has creído, no lo has recibido como el único verdadero Dios, no lo crees como el Hijo del Dios vivo, como lo dijo Pedro, bendito el nombre del Señor Jesucristo, no es suficiente con que tú creas en Jesús, no es suficiente con que tú tengas una Biblia, no es suficiente con que tú te congregues en un lugar. Tú tienes que creer que cuando entras por las puertas con acción de gracia, vienes a adorar a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que hizo todo por nosotros. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces tenemos que creer en Jesús como que fuera Dios mismo. En aquel día le vamos a conocer como Él es. Estaremos con Él cara a cara, dice. ¿Se imagina lo que va a ser, hermano? Que veamos a Jesús resucitado. Aquel Jesús en el cual Juan recostaba su pecho, su cabeza en su pecho. Nosotros vamos a estar ahí con Él. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 21. Y ahí enjugará Dios el llanto de todos nosotros. ¿Cómo se explica a usted que vamos a llorar en el cielo? De gozo, exactamente. Vamos a llorar de la presencia de Dios. Nuestros ojos mirarán la gloria. Nuestros ojos mirarán al Rey. No se avergonzará delante del Padre y confesará tu nombre delante de su Padre y de sus ángeles. Por cuanto tú has creído, por cuanto has confesado su nombre, por cuanto no te avergüenza. Bendito el nombre de Cristo. Por cuanto estás dispuesto a reconocer a Jesús como el Dios Todopoderoso, confesándolo como el Señor de tu vida, el Dios de los cielos te va a bendecir. El Dios de los cielos va a hacer algo importante y especial en tu vida y en tu corazón. ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios? Ahora vuelvo a la pregunta inicial que le hice. ¿Cómo conoces tú a Jesús? Porque a Él hay que conocerlo como Dios, como Hijo de Dios, como el Verbo encarnado, como el principio y el fin, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como la rosa de Sarón, el lirio de los valles, como el lucero eterno de la mañana, como el pan vivo que descendió del cielo, como el buen pastor, como el médico amado, como la torre fuerte, como mi roca, como mi salvador, como mi sanador, como mi Señor, como mi Dios. Cuando lo conocemos así, usted no se le dificulta hablar de aquella persona que usted conoce.
Cuando usted lo conoce, usted, mire hermano, le va a brotar de la boca palabras para exaltar y bendecir el nombre de Cristo. Va a brotar de sus labios, hermano, una palabra de adoración. Va a brotar de sus labios una palabra de exaltación al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente, al Dios Omnisciente, al Dios que todo lo puede, sea el sempiterno, Dios creador del universo. Ese es mi Cristo. Ese es el Cristo, como dice el himnólogo, ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, porque sana a los enfermos, echa fuera demonios. Bendito el nombre de Cristo. Él es el motivo por el cual estamos en este lugar. Por Él estamos en esta noche aquí, hermano. Por Él salimos de nuestra casa, tal vez de nuestro trabajo, bajo ese sol ardiente. Tal vez con ese calor, hermano, que estamos viviendo, pero con el deseo de venir a adorar a nuestro Dios, de venir a adorar a nuestro Señor, de venir a exaltar a mi Dios, a mi Salvador. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, es cierto, pero también al griego. También a nosotros. Y nos llegó la salvación. Por eso cuando Cristo venga, nos vamos a las bodas del Cordero, mi hermano. Nos vamos a las bodas del Cordero. Imagínense que ahora vimos en la trompeta y nos vamos con Cristo. Nos vamos a las bodas del Cordero a alabar a nuestro Dios. Qué bueno que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así, adorándolo, bendiciéndolo, exaltándolo. Bendito el nombre de Cristo. La gente que está con nosotros también está gozándose, también está ahí, hermano, disfrutando de la presencia, de saber, hermano, que no estamos perdiendo el tiempo. Tu tiempo es precioso. Pero cuando lo dedicamos a Dios, Dios agarra ese tiempo y te lo multiplica, te lo cambia en tiempo de victoria, en tiempo de bendición, en tiempo de sanidad, en tiempo de provisión. Ese es el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y que hizo la tierra. ¿Cuánto lo alaba en